Ya, muy buenas tardes, queridos miembros del Club de Hipertensos, Club de Crónicos. El día de hoy tenemos un evento muy importante porque conmemorarse el Día para la Prevención del Suicidio, un Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Es importante que ustedes sepan que el 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que es una fecha importante para reflexionar sobre la salud mental y la importancia de brindar apoyo. Creemos que hablar de salud mental es esencial para prevenir y apoyar a quienes lo necesitan. El suicidio es un problema de primera magnitud en nuestro entorno. Su prevención se ha convertido en un objeto prioritario de las políticas sanitarias. Se estima que por cada suicidio consumado se producen entre 10 y 20 intentos no letales. La conducta suicida es el primer causal y compleja donde se converjan factores individuales y contextuales. Es por eso que este día reafirmamos nuestro compromiso de cuidar y proteger el bienestar de nuestra comunidad. Por tal motivo, nos acompaña en esta ocasión un gran amigo y un excelente profesional, psicólogo, el PhD Byron Fernando Bustamante Granda, actualmente docente e investigador del Grupo de Investigación Bienestar, Salud y Sociedad de la UDLA, con una formación académica como doctor en Desarrollo Psicológico, Aprendizaje y Salud de la Universidad Santiago de Compostela, España, máster en Ciencias de la Familia, mención Terapia Familiar de la Universidad Santiago de Compostela, España, licenciado en Psicología, Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, estancia postdoctoral, Departamento de Psicología Evolutiva y Cognición de la Universidad de Barcelona, España, con mucha experiencia de docencia e investigación académica. ¿Cómo estás, mi querido y estimado amigo? Muy bien, Wilson, muchísimas gracias por la oportunidad para poder conversar con el club de personas que tienen alguna dificultad a nivel físico y crónico. Bueno, la intención de este encuentro que tenemos el día de hoy es que podamos hablar sobre salud mental, que es un tema que muy pocas veces se aborda y que está lleno de mitos, miedos, estigmas. Y bueno, muchas gracias por darme el espacio para poder quizás solventar algunas dudas que pueda tener tus miembros del club. Sí, es muy importante que conozcamos que esta problemática del suicidio no se aleja mucho a las realidades de nuestro entorno. Con decirte que en nuestra comunidad, en el Cantón San Miguel de los Bancos, año a año tenemos muchos casos de suicidios, ¿sí? En los cuales nos cuesta mucho abarcar estos problemas porque la población se aleja mucho de la salud mental, van pocos al psicólogo, les cuesta contar sus problemas, entonces se aferran a querer solucionarlos ellos mismos cuando realmente no se puede, no buscan apoyo y lastimosamente terminan en un desenlace tan letal como el suicidio. Entonces, por estas situaciones, por estas problemáticas, sí es importante que nuestro grupo sepa qué hacer o cómo identificar cuando alguien tiene un problema de salud mental que puede llegar a este desenlace. ¿Me puedes confirmar antes de empezar si es que puedes ver mi pantalla? Sí, sí se puede ver. ¿Puedes ver una presentación ahora? Sí, sí, sí se Ya. puede ver. Asistencia Ah, integral, intento. perfecto. Voy a comentarte primero y comentarles a todos algo que es muy importante, entender qué es en sí la conducta suicida. A veces uno piensa que es el hecho de que una persona termine voluntariamente con su vida y eso es lo único que es el suicidio, pero realmente es todo un proceso. Es un proceso en el que empieza por las ideas de muerte, ¿sí? A todos en algún momento de nuestra vida se nos ha pasado por la cabeza cómo podría ser nuestra muerte o la muerte de alguien, ¿sí? Pero eso no quiere decir que uno quiera morir. Simplemente es algo que sucedió en tu mente. A veces son ideas intrusivas, son ideas que suceden de un momento sin que la busques a la idea, pero ya para nosotros desde la psicología es algo que nos dice, mira, aquí hay una alerta, aquí hay algo que podríamos ver. El siguiente nivel, porque todo esto es en escalada,
El siguiente nivel es el deseo suicida. Ya no solo es la idea de que algún rato voy a morir, de que alguien en mi familia va a morir. Aquí ya es el tema de que podría estar pensando y deseando que mi vida se acabe, ¿sí? O atentar contra mi propia vida, ¿sí? Eso es el deseo. Luego ese deseo ya se empieza a convertir en ideación suicida. La ideación suicida implica ya el hecho de que empiezas a pensar en forma más constante en la posibilidad de atentar contra ti, atentar contra tu seguridad. Luego viene la expresión suicida y aquí hay algo muy importante. Generalmente, y hay estadísticas que te dicen que una persona que ha intentado suicidarse al menos 6 meses antes visitó un médico, ¿ya? Y eso es muy importante entender. Es decir, son personas que vienen sufriendo durante un periodo prolongado, desesperanza, alguna situación de estado de ánimo semejante a la depresión o semejante a la ansiedad, y pasó por el sistema sanitario. Y ahí es muy importante enseñarles a los profesionales de la salud cómo hacer una detección temprana o preguntas básicas de qué saber de una persona que podría estar en riesgo de atentar contra su propia vida. Y generalmente hay expresiones, hay frases, hay cosas que dicen las personas que quisieran atentar contra su vida. Algunos lo manifiestan directamente el hecho de querer morir, el hecho de que se van a matar. Y lo que nosotros no podemos hacer como profesionales, ni tampoco como población general, es desestimar estas expresiones. Luego esta expresión sube de nivel y pasa a lo que es ya una amenaza. Hay personas que se exaltan, hay personas que están demasiado tristes, hay personas que están pasando por situaciones críticas y a las personas que están a su alrededor les dicen que van a hacerlo. Les dicen que en algún momento lo voy a hacer, o lo dicen de una forma muy explícita a, a que van a atentar contra su vida. Esto es muy típico, por ejemplo, en los adolescentes. Los adolescentes en etapa de crisis, cuando han tenido una ruptura con la pareja o cuando han tenido malas notas, malas calificaciones o hay algún hobby que para ellos es muy importante y de repente los resultados no son los que ellos esperan, tienden a expresar esta posibilidad de atentar contra su vida. El siguiente nivel ya es cuando la persona empieza a planificar, y planificar significa dónde hacerlo, con qué hacerlo, cuándo hacerlo, eh, y empiezan a generar ya una idea mucho más estructurada de el cómo van a hacer el suicidio, ¿sí? Todo eso sigue siendo contenido mental. Hasta ahorita no hay ninguna conducta, es contenido mental, ¿sí? Pero ya los siguientes niveles son los más complejos. Cuando hay el gesto suicida. El gesto suicida es, por ejemplo, alguien que dice que voy a matarme, alguien que ya está haciendo compras, alguien que ya está haciendo conductas, por ejemplo, conductas de despedida, de regalar cosas, de, qué sé yo, unas semanas antes portarse mucho más cariñoso con toda la familia, empiezan a hacer cartas, empiezan a hacer muchas acciones que solo cuando ya ha sucedido el suicidio las personas se dan cuenta de todos esos indicadores que habían previo, ¿sí? Esos son los gestos suicidas. Luego viene el intento suicida. Y el intento suicida es el hecho de que una persona cometió una acción, cortarse, lanzarse, ahorcarse, dispararse, ¿sí? Que tenía el fin de acabar con su vida. Ya, no es un accidente, como que yo me caigo de la terraza, no era mi fin matarme, fue un accidente. Esas personas deliberadamente quieren atentar contra su vida y por eso hacen el acto. Esa es la diferencia entre lo que sí es un intento de lo que sería un accidente. Sí, y muchas veces las personas sobreviven a un intento suicida y no necesariamente quedan en las mejores circunstancias. Algunos quedan con lesiones, con alguna discapacidad, con secuelas de ese intento suicida.
Y luego la última etapa sí es el suicidio consumado, que es cuando la persona ha logrado acabar con su vida, ¿sí? Aquí es muy importante entender que la prevención empieza desde las ideas de muerte, desde cuando estamos en el nivel más bajo de todo este riesgo que implica la conducta suicida. Y la prevención universal es justamente lo que estamos haciendo ahorita, en intentar informarle a la gente lo que es o lo complejo que es la conducta suicida, ¿ya? Puede haber personas que no tengan ninguno de estos niveles de riesgo y estamos trabajando en ellos para que entiendan esta problemática. Y la prevención ya indicada es desde las personas que ya tienen un deseo por acabar con su vida. ¿Ya? Y ahí es muy importante el tema de poner siempre oído, escuchar atentamente a todas estas verbalizaciones de las personas que tienen deseos, ideas, que expresan querer suicidarse, que ya han amenazado, o peor aún, cuando ya hemos descubierto el plan de alguien que quiere atentar contra su vida, ¿sí? Muchas veces empezamos las intervenciones ya en los niveles más altos, cuando alguien ya intentó hacerlo, ¿ya? Y hemos desconocido toda esta ruta. ¿Ok? Entonces, creo que eso es muy importante para iniciar, Wilson, que las personas comprendan que es algo mucho más complejo de lo que a veces nos han dicho o hemos visto. Claro, como tú lo dices, es una cadena de eventos que se van suscitando desde una simple idea hasta que lo estructura y lo ejecuta. Y Exacto. obviamente, tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, mi pregunta va, por ejemplo, ¿en qué situaciones puede estar en riesgo la salud mental de una persona mayor, por ejemplo? Que es en este caso un grupo vulnerable. Ya, por ponerte un ejemplo, uno de los factores de riesgo más importantes para el suicidio es la edad. ¿Ya? Y la edad, a veces uno tiene un mito que cree que los suicidios son propios de los adolescentes, son propios de los jóvenes, como que tiene eso en la mentalidad y realmente no. Lo que sabemos es que de los 45 años en adelante es el factor de riesgo. ¿Ya? ¿Ya? Los niveles más bajos de felicidad en la vida son alrededor de los 40, 45, 50 años, que es donde las personas están haciendo lo que se conoce como un inventario. Es como que De su vida. llegan a la mitad de la vida y empiezan a pensar si es que lo que están viviendo es realmente lo que se habían planteado como metas, Como ¿sí? tipo frustración de vida Exacto, o como análisis. que hacen, ¿Qué he pueden, hecho de mí? exacto, puedes llegar tú a la conclusión de que estás satisfecho con lo que está pasando en tu vida, ¿ya? Pero muchas otras personas quizás no. Quizás sienten que entre la expectativa que tenían versus lo que está sucediendo hay una gran distancia, ¿ya? Y es por eso que ese viene a ser un factor de riesgo, la edad. También hay otro grupo que se estudia poco, eh, pero que también tiene un alto riesgo de suicidio, que son los adultos mayores. En los adultos mayores quizás la forma de llegar a la muerte inducida, no es tan drástica y rápida como se vería en otros grupos de edad, ¿sí? Aquí por ponerte un ejemplo, digamos que hay algún adulto mayor o adulta mayor a la que falleció su pareja y de repente el adulto mayor empieza a tomar decisiones como dejar de tomar la medicina que tomaba. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, personas que nos van a escuchar que probablemente son hipertensos, ¿ya? O que tienen problemas con diabetes o algo por el estilo. Imagínate que empiezan a esconder la medicina en vez de tomarla. ¿Ya? Entonces dirán, chuta, es que eso no es, entre comillas, suicidio. Mi respuesta desde la psicología es que sí lo es, ¿ya? Es que es consciente o inconscientemente el estar haciéndote un daño que probablemente en el mediano plazo te lleve a tener consecuencias que van a afectar tu vida, ¿sí? Claro, y es importante, por ejemplo, saber que hay pacientes que tienen múltiples patologías crónicas como hipertensión, diabetes, sumado a eso a complicaciones renales, visuales,
eso también les genera un estrés, les genera una depresión por la situación en la que están. Entonces, creo que también es un determinante las enfermedades crónicas, ¿no? Claro, es un factor de riesgo. Un factor de riesgo, todo aquello que te aumente la dependencia, es un factor de riesgo a medida que va incrementando la edad, ¿sí? Tú me has enumerado algunas características físicas, ¿sí? Que lo físico va acompañado de la evaluación que haces tú de cómo te sientes con lo que te está sucediendo, ¿ya? Te pongo un ejemplo. Puede haber algún paciente ahí que quizás esté completamente regulado o regulado en en la mayoría de sus indicadores, ¿ya? Pero de repente tiene un dolor crónico. Tiene un dolor crónico que, no sé, puede ser producto de la misma diabetes. Por ejemplo, un dolor crónico de su pie, de su hombro. Neuropatía, un cuadro No, de no, neuropatía que tiene dolor muy intenso en piernas, quemazón en la planta de los pies, que ya es una molestia. Y ya lo entonces, limita. esa molestia que le limita, que es constante, que le lleva a esa persona a cambiar su estilo de vida, que le lleva probablemente a tener cambios en su estado de humor, que ese cambio de estado de humor le va a llevar a tener complicaciones a nivel de las relaciones sociales que mantenga, que a lo mejor le lleva a aislarse y demás. Todo eso que aparentemente era un dolor, se va sumando a las complicaciones asociadas a ese dolor. Y todo eso, a su vez, tú lo evalúas constantemente en tu mente. ¿Ya? Te evalúas y te comparas a ti con años anteriores, te evalúas a ti con personas de tu misma edad, te evalúas a ti mismo cómo eras en tu entorno familiar, con cómo ahora estás. ¿Ya? O Y quizá esas evaluaciones... algo, o quizá cuando queremos hacer algo y ya no lo podemos hacer, quizás por nuestra Exacto, condición o nuestra edad, que exacto. antes normalmente lo hacíamos. Exacto. Cuando ya empezamos a sentir que el paso de los años nos empieza a generar problemas o dificultades, esa evaluación que hacemos de nosotros mismos ya no siempre es positiva. O sea, no siempre las personas se sienten bien con lo que se van dando cuenta, ¿ya? Y ahí es muy importante, en cambio, ver desde el otro lado. O sea, desde el otro lado, que es, a ver, entiendo que hay una persona que puede tener una necesidad, una dependencia o algo que le está limitando a su vida, y acá está el entorno, que es el entorno protector, que nosotros como psicólogos y como servidores de la salud deberíamos intentar ayudar a que se desarrolle. Ya, de ahí, por ejemplo, un club como el que tú estás ahora trabajando y dirigiendo, pues es eso, es ayudar a las personas a que tengan mejores herramientas para sobrellevar lo que les está pasando y lo que les pasará a futuro. A lo mejor dentro del club mucha gente llega para escuchar la charla, pero otras personas llegarán porque está el amigo, porque está la persona conocida, está alguien con quien están viviendo una situación similar. Y esa sensación de que alguien más vive y siente y es empático conmigo y entiende lo que me sucede es protector. Porque a veces en la familia lastimosamente eso no se da. ¿Sí? Ejemplo, a la persona del ejemplo anterior, ay, vuelta con tu dolor. Ya exageras, no te debe doler tanto. Ya, no, es que simplemente no eres empático con el dolor que tiene la persona. Eso Lo es algo minimizamos, subjetivo. minimizamos lo que les está pasando. Exacto, lo Y minimizamos, no lo entendemos, no nos ponemos en su lugar y no facilitamos el proceso de adaptación de esas personas. otra ¿Ya? cosa, incluso, Byron, hasta normalizamos que por tener cierta edad nos tiene que doler esto, o por tener cierta edad no pueden dormir, o por tener cierta edad me siento triste, y no es así. O sea, Exacto. Eso justamente es parte del factor de riesgo de las personas a medida que envejecen. ¿Ya? Asumimos, entre comillas, que la edad es un sinónimo de sufrimiento. No, es al revés. La edad nos da la oportunidad de llegar a una época en la que necesitamos vivir con júbilo, es la idea, que necesitamos mejorar nuestras relaciones, que necesitamos hacer aquellas cosas que realmente nos apasionan, que a lo mejor esos sueños que dejamos postergados por el trabajo es el momento de empezar a hacerlos o ejecutarlos, ¿sí?
Y claro, todo eso implica que exista un sistema social que apoya a esas personas, porque no es tan fácil. O sea, es fácil decirlo, pero no es fácil ejecutarlo, porque habrán personas que a lo mejor sí tienen una jubilación, ¿ya? Que es un colchoncito que les ayuda. Habrá otras personas que no. Habrá otras personas que a lo mejor tienen una condición de salud que les permite ejecutar aquellas cosas que estoy diciendo. Habrá otras personas que tienen una dificultad mayor. Ahí es necesario que el sistema que rodea a las personas pues sea lo suficientemente amigable con esas dificultades, ¿sí? De modo que ayudan realmente a que los años o las últimas décadas de vida de cada una de las personas puedan ser generativas. ¿Qué significa generativo? Generativo significa toda persona tiene la posibilidad de seguir impactando a las generaciones que le siguen, ¿sí? Entonces, habrá alguna persona que toda su vida hizo música, pues puede seguir enseñando esa música. Habrá algún adulto que tenga experiencias y se sepa toda la historia del cantón, ¿ya? Y a lo mejor necesita un espacio comunitario en donde esa persona pueda, no sé, ser guía turístico, contar la historia de la Compartir iglesia, compartir, participar activamente de la sociedad. Y eso es lo que falta mucho, porque lastimosamente la misma sociedad y la misma familia aísla a una persona pasada cierta edad, en las Exacto. cuales ahí estamos fallando como sociedad y es importante este grupo que tenemos ahora, que es un grupo de apoyo también, porque yo Exacto. puedo conversar con mi compañera de al lado, con mi amiga, con mi vecina, no solamente de lo que está pasando en la realidad nacional, sino también en mis problemas personales. Y ahí una pregunta muy interesante que quisiera hacerte, Byron, ¿qué podemos hacer nosotros como población en general, no como profesionales de la salud? Yo como vecino, yo como un adulto, ¿qué puedo hacer por mi amigo? ¿Qué puedo hacer por mi tío? ¿Qué puedo hacer por mi sobrino? ¿Qué puedo hacer por mi hijo? ¿Qué puedo hacer para que no llegue a pasar este suicidio o para que no llegue a pasar un evento tan grande como es quitarse la vida? Ya, a ver, hay muchas personas que me preguntan algo semejante y dicen, es que yo no sé qué decir si es que me sucediera algo así. Yo no sabría qué palabras usar. Entonces yo les digo, perfecto, tienes lo primero ganado, ¿ya? Muchas veces las personas no quieren escuchar palabras, quieren que los escuches. Entonces, si tienes tu dificultad para saber qué decir, perfecto, esa es tu arma, porque ahí la otra persona lo que quiere es ser escuchado. ¿Sí? Si tenemos nosotros eso como primera idea central, ya es, necesita ser escuchado, luego necesita ser comprendido, y comprendido y no juzgado. Mira, son tres cosas Es importantes. importante. Escuchado, escuchado, comprendido y no juzgado. Si al final tú le dices, y al final ya de la media hora o 40 minutos de haberle escuchado, intentado entender y tal, le dices, te voy a apoyar o te voy a ayudar en lo que necesites o en la forma en que yo pueda ayudarte o cómo quisieras que yo te ayude, ya, has ganado un montón. Sí, has ganado muchísimo, ya, porque esa persona lo primero que necesita es eso, ser escuchado, comprendido y no juzgado. ¿Dónde suelen estar nuestros errores? Y aquí lo pongo, por ejemplo, en el error de mamá, ¿ya? No sé si te pasa a ti, me pasa a mí o quizás a las personas que nos escuchan. Le empezamos a contar a mamá uno de los problemas y ella nos dice qué hacer. Nos aconseja, por su experiencia, por su cariño, lo que sea. Inmediatamente después de lo que le hemos dicho, ya nos dice el consejo. Entonces, ¿ahí qué pasa? Mamá no nos escuchó. Simplemente, desde su experiencia, dijo, esto es lo mejor para ti. Probablemente no lo sea, No lo pero sé. con su buena intención nos dice, este es el consejo. ¿Ya? Eso es lo que no debemos hacer. Lo que debemos hacer es todo lo contrario. Intentar entender la vivencia de la persona desde cómo la vive. ¿Sí? Ejemplo, digamos que yo haya tenido 20 rupturas, ¿ya? Y la ruptura número 21 ya no sea tan dura como fue la primera. Y alguien llega y me cuenta de que es un adolescente y me cuenta
que se ha peleado de su pareja, de su novio, de su novia. Y yo como ya voy 21 rupturas, le digo, no es para tanto. Mira, anda, sal y diviértete y juega básquet, eso te ayuda, porque a mí me ayuda. Ya juega básquet, ta, ta, ta. Entonces, ¿qué hice? Todo mal. Actué como mamá apresurada que da el consejo y no entiende. ¿Ya? Pero si yo recordara cómo fue mi primera ruptura, para intentar entender cómo le está viviendo ese adolescente su primera ruptura, ¿ya? Y sin juzgarle, decirle está mal, no es adecuado lo que estás viviendo, estás exagerando, eso es juzgar. ¿Ya? Si yo simplemente me dedicara a entender que ese chico, porque es su primera ruptura, porque es su primer amor, porque no tiene experiencias previas y demás, ok, yo ya solo con el hecho de escucharle y recopilar toda la información le estoy ayudando, porque vienen de experiencias como la anterior, en la que decían, ah, mira, estoy mal, ah, está bien, eh, sonríe, la vida es buena. Esas las típicas respuestas que tienes ahorita hasta del internet. Y lo ¿Ah? muy común, y es muy común. Tú les cuentas un problema y dices, pero no, pues tienes que estar bien, haz esto, haz lo otro, y eso te Exacto, corta quizás el deseo de esa persona de ir más allá, de contarte realmente el problema, y ahí es donde nosotros fallamos y cortamos el nexo o lazo quizás de que la paciente o la persona que está teniendo ese riesgo se frene y no continúe, sino poder nosotros ayudar. En normalizarle, ah, exacto. no, es normal que te sientas así, yo también me sentí así. No. Entonces, esas situaciones son las que debemos ir cambiando y como tú dices, no juzgar, no juzgar y escuchar, que es lo más importante. Y obviamente al finalizar, sí, ¿cómo te ayudo? Quizás, ah, mira, yo tengo una amiga o, por ejemplo, somos del club, voy a hablar con el doctor para sacar una cita con psicología o saquemos una cita con el mismo doctor para que escuchar, porque a veces al médico no solamente se va cuando uno está enfermo, como yo les digo a ustedes, vayan, visítenme, aunque sea para conversar, para que me cuenten sus problemas, porque hay veces nos falta ser escuchados. En casa no nos escucha, la sociedad no nos escucha. Entonces, hay veces de que una persona que ya te brinde por lo menos ese tiempito para escuchar tus problemas, ya es suficiente y una salida. Claro, hay que recordar que las personas cuando toman el primer paso y dan la iniciativa por querer hablar, están rompiendo un miedo muy grande. Este miedo y esta situación inconsciente de debemos ser fuertes y resolver todo por nuestras propias manos. No, no siempre. No siempre tenemos las habilidades, no siempre nos están pasando cosas sencillas. O quizás era algo que en algún momento me pasó, pero resulta que ahorita tenía 5 cosas más que me estaban pasando al mismo tiempo. Y esta se vino a sumar. Entonces, la vida a la final es como un arco iris, o sea, viene con un matiz de muchos colores, viene con un matiz de muchas formas en las que cada uno de nosotros va a tener que ir lidiando con las cosas. Entonces, imagínate que alguien haya pensado, qué sé yo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, un mes, y dijo, chuta, voy a hablar con Wilson. Me dijeron que con él podría topar este tema. Y de repente tú lo primero que haces es decirle, ah, mira, eso es fácil, haga esto. Entonces, imagínate cómo todo ese esfuerzo por intentar hablar fue reducido por una dificultad que a veces tenemos las personas en la comunicación. A casi la gran mayoría de nosotros no nos gusta ver a las personas sufrir. No estamos Claro. preparados para ver a alguien llorar o no estamos preparados para ver a alguien triste y automáticamente queremos decir, ya, deja de estar triste porque yo me siento mal. ¿No? Y lo que realmente debemos hacer es intentar acompañar a la persona que está Eso triste. te iba a decir, porque no solamente es cuestión de decir, te voy a llevar a tal lugar, sino más bien de darle seguimiento al amigo, darle Eh, seguimiento al vecino. ¿Qué acompañamiento. ¿Cómo te fue? O sea, no dejarlo, porque una persona que ya está teniendo estas ideas siempre se va a apartar, va a querer estar solo, va a rechazar muchas cosas, ¿sí? Entonces, he ahí el seguimiento de decir, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te dijeron? Y si ver que realmente esa ayuda no fue positiva, como tú dices,
buscar algo más, pero Seguir no insistiendo. dejarlo ahí. Ajá, Es que a la larga esa persona te escogió a ti o a la persona que le haya escogido como un recurso posible. Vio algo en ti, vio algo en la persona en la que va a intentar hablar. Y no es fácil. Escoger a un psicólogo es que probablemente más difícil que escoger pareja, porque le vas a contar cosas que a lo mejor a nadie le has contado y eso es complejo. Ya a veces te escogen a ti como amigo, te escogen a ti como familiar, te escogen a ti como compañero, ya para expresarte algo que esa persona estuvo muy guardadita en su corazón. ¿Ya? Entonces hay que estar ligeramente preparado para escuchar atentamente, para intentar comprender y luego para no juzgar a esa persona. Una vez que tú has hecho eso, sí estás en la posibilidad de, y esa persona también estará más receptivo a pedirte una opinión, buscar de ti quizás o contigo un apoyo, ¿ya? O a direccionar el caso a un profesional y también a hablar con las personas que pueden actuar a tiempo. Eso también es muy importante, porque cuando uno se entera de alguien que de verdad quiere atentar contra su vida, hay que activar lo que nosotros conocemos como protocolos. ¿Ya? Y uno de los pasos es hacer saber a alguien que podría rescatarle a esa persona. ¿Ya? Un familiar, si es que es un menor de edad, pues sus padres, sus representantes, ya si es que está dentro de un entorno laboral, el jefe inmediato, si es que está dentro de un entorno escolar, pues también hay su propio protocolo dentro de las escuelas. También está el sistema de salud, ¿sí? Pero lo que no podemos hacer es callar una situación grave como lo que es un posible riesgo, un posible intento, una amenaza de alguien que intenta suicidarse. Ya. Y hoy te quería poner yo un ejemplo para que, me gusta poner ejemplos a las personas para que recuerden a veces los errores que tenemos. ¿Ya? Imagínate que a ti se te muere un familiar. ¿Ya? Se te muere un familiar y de repente estás en el velorio y se te acerca alguien con toda la buena intención, puede ser tu mejor amigo, un familiar, lo que sea, te abraza y lo primero que te dice es, debe ser fuerte. ¿Tú qué pensarías de esa acción? debe ser fuerte en el sentido, imagínate, estamos con el dolor de la pérdida, ¿fuertes a qué? Si no es Eh, acompañarte en tu dolor, acompañarte eh, en tu situación, porque exacto, nadie está preparado para una noticia y para un evento de una muerte de un familiar. Entonces exacto. tenemos que ser Entonces, muy empáticos hasta para mencionar ciertas palabritas. Y es más bien, es mejor dar un abrazo callado, sin exacto. decir una palabra, que mencionar palabras que quizás puedan entorpecer ese apego emocional que uno está dándole a un paciente en una situación de dolor. Exacto, ese es el ejemplo más allá del ejemplo de la madre que te aconseja rápido, ese es un ejemplo que puede quedarnos a la gran mayoría de nosotros, que a veces nos apresuramos a decir cómo quisiéramos que el otro esté, cuando el otro tiene todo el derecho de sentirse como se está sintiendo, ¿sí? Si para él es una tragedia que su equipo lo hayan goleado 4-0, 5-0, 6-0, pues ok, para él es una tragedia y es importante para esa persona, por la razón que sea. Si la muerte de su mascotita a alguien le genera un displacer muy fuerte y una tristeza muy fuerte, pues ok, tiene el derecho de vivir esa situación porque solo él sabe la relación que tuvo con su mascota. Se puede Sí, minimizar un problema porque quizás nosotros lo estamos viendo de esa forma. Entonces, exacto. pueden ser muchas cosas. Y Byron, para ir avanzando, ¿cuáles serían las señales de alerta de una persona que quizás quiere suicidarse para tener conocimiento nosotros y poder quizás brindar apoyo y ayuda? A ver, la primera señal que siempre debemos nosotros intentar identificar se llama desesperanza. ¿Sí? Algunos dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Entonces hay que hacerle caso. Si alguien ya perdió la esperanza, pues es un gran riesgo. ¿Sí? Los dichos tienen mucha sabiduría popular. ¿Ya? Claro que sí.
Entonces, cuando alguien te dice, esto ya, este país no tiene futuro, ya mi vida no tiene sentido, ya para qué seguir luchando, ya para qué intentar, ya para qué hacer las cosas. Esos mensajes de una persona que ya el horizonte no lo ve, sino que lo ve así, cerquita, que ya las cosas, y el intentar hacer algo y el intentar esforzarse para que las cosas cambien no tiene sentido, pues ese es el primer indicador. Y a veces es el que menos lo tomamos en cuenta. Y peor aún cuando las personas van creciendo, van madurando en edad. Dicen, ok, es que es normal que alguien de 90 años piense así, porque ya debe descansar. No, esa persona puede hasta el último día de su vida vivirlo con entusiasmo, con metas, con mañana, qué sé yo, quiero comprarme un dulce, o mañana quiero salir a ver ese parque nuevo, o mañana quiero comprarme lentes nuevos. Todas esas pequeñas cosas que aparentemente son pequeñas son metas, porque está diciendo a cada rato, quiero hacer esto, quiero cambiar esto, ¿sí? Quiero que vengan mis nietos, quiero que venga mi hija, todas esas situaciones que una persona se propone, ya le van movilizando la vida. Cuando la persona ya no tiene esas metas, por más chiquititas que sean, ya es una alerta. Es una alerta muy importante. Otra, para ir subiendo en escala, es cuando las personas ya manifiestan verbalmente el deseo de que los... Es el deseo de morir o también la sensación de que los demás estarían mejor si yo no estoy. Son como dos cosas relativamente unidas, ¿sí? Es que los demás estarían mejor sin mí porque aparentemente soy un estorbo, porque aparentemente soy alguien que no genera bienestar. Es una sensación que puede estar aquí en la cabeza, puede estar muy metido aquí, o a lo mejor puede estar dicho por alguien, que sería otro error. A veces los padres son muy bruscos al momento de hablar con sus hijos, ¿sí? ¿Ok? Entonces pueden dejar esos mensajes en la mente de las personas, de que efectivamente, entre comillas, la familia estaría mejor sin tal persona que es un problema, ¿ya? Entonces, ese es un factor también o esa es una verbalización que hay que tomar en cuenta muy, muy en serio. Y cuando las personas amenazan con que quieren matarse, con que lo van a hacer, con que algún rato lo van a hacer, Aunque pues están cansados. eso también es un factor de riesgo a tomar en cuenta. Otra cosa, y eso tiene que ver con ciertas épocas del año, por ejemplo, cercanos a Navidad, cercanos a, a las primeras semanas de cada año, o en momentos en los que hay aniversarios de las muertes de otras personas, ¿ya? O cuando hay eventos significativos en la vida de alguien, por ejemplo, cuando termina un ciclo, cuando se va a terminar una, una carrera, ¿ya? Depende de los resultados, de cómo las personas estén viviendo esos momentos, aumenta el riesgo. No es lo mismo que tú estés, qué sé yo, en Brasil disfrutando tu Navidad por A o B razón, a que estés sin dinero para comprar lo mínimo que quisieras darle a tu familia, ¿ya? Entonces las Navidades se viven diferentes de acuerdo a cómo tú estés, ¿sí? No es lo mismo que seas el mejor egresado de tu carrera a que seas el que te quedaste sin graduarte y, y todos los demás lo hicieron, ¿sí? Entonces, hay momentos de la vida en la que para la gran mayoría de las personas son metas, son importantes, y hay que identificar a las personas que en esos momentos no les está yendo tan bien. Y a esas personas darles un soporte adicional, ¿sí? Cuando fallece una persona también, es muy importante tener en cuenta factores de riesgo asociados a la muerte de alguien, ¿ya? Ejemplo, era un adulto mayor con Alzheimer y la persona que sobrevive es su cuidador, ¿ya? Sobrevive su cuidador principal. Esa persona incrementa también el riesgo de problemas de salud mental y también suicidio, ¿sí?
Entonces, todos estos eventos vitales importantes son momentos de alerta, ¿sí? Son momentos de alerta para el sistema familiar. Byron, existen también dolores psicosomáticos que pueden generar alertas también, como dolores sin causa, eh, quizás la falta de energía, el cansancio, pérdida del apetito. Hay sintomatología asociada al estado de ánimo que también es importante que cada uno la vaya evaluando. Una de ellas, y la que más relación tiene con el tema de salud mental, es el tema del sueño, ¿sí? Cuando una persona tiene un sueño que no es reparador, ¿ya? Y esto es independientemente del número de horas. Puede que tengas una persona que duerma, qué sé yo, 5 o 6 horas y tenga un sueño reparador. Pero también puedes tener una persona que duerma hasta 10 horas y se levanta cansado, Más ¿ya? cansado. Entonces hay que identificar este factor que es el sueño reparador. ¿Ya? Que sienta de verdad la persona que al momento de levantarse vuelve a tener energías para hacer las cosas que se propone diariamente y tiene la voluntad de empezar a hacerlas. ¿Ya? Entonces, este es un factor que sí está estudiado mucho y es un factor de riesgo relacionado con el tema del suicidio. Hay que recordar también que cuando uno duerme mal, suele tener más problemas. ¿Ya? Suele tener más problemas por su mismo estado de carácter. Mi carácter está más explosivo y puedo tener Irritable. reacciones más impulsivas que quizás si hubiera dormido mejor, ¿ya? Hay personas que tienen trabajos que lamentablemente les afectan la calidad del sueño. Médicos, choferes, personal de seguridad y demás, que eso hace que se altere no solo la parte del sueño como tal, de la cantidad de tiempo que duerme, sino todas las alteraciones fisiológicas que están detrás de dormir mal. Sí, hay alteraciones metabólicas, hormonales, neuropsicológicas, Todo se el ve. nivel de cortisol incrementa. Entonces, todo eso es algo muy, muy importante a regular, ¿ya? Byron, Eh, y obviamente también en los pacientes que presentan ya una patología de causa emocional como la depresión, la ansiedad, puede llegar más rápido todavía a tener estos eventos de ideación suicida, perdón, si no tienen una red de apoyo, ¿no? Sí, uno de los factores de riesgo del suicidio es tener depresión, ansiedad, algún trauma importante en la vida, algún evento traumático importante en la vida, el consumo de sustancias, algún tipo de psicosis, ¿sí? Y también las demencias, o algún tipo de dependencia asociada a cualquiera de estas enfermedades, ¿ya? Todas estas enfermedades, tal como sería la diabetes, la hipertensión y demás, tienen un tratamiento. Tienen un tratamiento que a veces va acompañado de medicina, otras veces va acompañado de psicoterapia, otras veces es mixto, ¿sí? Pero todos ellos, lo que intentamos de primero hacer en los tratamientos es evaluar el riesgo suicida de las personas e intentar reducirlo. Y una forma de reducirlo, sin lugar a dudas, es mejorar las relaciones sociales que tienen las personas, ¿sí? Hacer que tengan un entorno en el que se sientan mejor. Por ejemplo, si el club en el que van a asistir las personas es el lugar en donde ellos se sienten mejor, pues vayan más veces, interactúen digitalmente, interactúen físicamente, interactúen con uno de los miembros, con dos, con tres, con cinco, con 10, con 20. A veces uno quiere interactuar, no sé cuántos serán, digamos que son 20, que hacer entre todos y si es entre todos, si es una buena actividad. No, a veces las buenas actividades son entre tres, son entre dos, son entre cinco, son entre 20, quizás alguna o dos o tres al año. Los seres humanos somos seres sociales y nosotros vamos interactuando y tejiendo redes que son un poco más débiles, pero también redes que son más fuertes. Por eso es que tenemos mejores amigos. Por eso es que Claro. tenemos el hermano con el que mejor me llevo, el compañero con el que hacía las tareas, ¿sí?
Entonces, lo importante no es la cantidad de personas que hay en tu red, sino la calidad de tiempo y cuánto disfrutas esa interacción con esa persona o con esas Incluso personas. hay estudios, no sé si sea cierto, de que una persona que tenga por lo menos 3 personas de apoyo, amigos, con los cuales pueda conversar, compartir sus problemas, es una persona con bajo riesgo de presentar cualquier problema de salud mental. Exacto. Y al contrario, por ejemplo, se ha visto que la soledad, que el vivir solos o aislados o excluidos, ¿sí? Porque yo me puedo por mí mismo decir, yo no quiero estar con personas, me estoy aislando, pero si me excluyen es los otros no quieren estar conmigo, son dos vivencias diferentes, ¿ya? Entonces, esta soledad, sea por lo uno, por lo otro, es más letal que el tabaco, que la obesidad, ¿sí? Que que cualquier otro de los factores eh, que son de riesgo para el tema de salud. Entonces, de ahí la importancia de ayudar a las personas a que tengan mejores habilidades sociales para hacer amistades, para mantenerlas, para hacerlas más sólidas, ¿sí? Y también brindar la posibilidad a las personas para que puedan estar en entornos en donde hagan cosas que disfruten. Por ponerte un ejemplo, digamos que tú le sugieres a alguno de las personas eh, la prescripción de que haga actividad física. Ya, perfecto, haga actividad física. Y la persona te dice, oiga, pero a mí me gusta, no sé, caminar. Ya, entonces, perfecto. Pero ¿qué le parece si camina con alguien? ¿Qué estás haciendo? Ya no solo está aumentando la situación de su bienestar cardiovascular, sino que la compañía del otro hace Efectivamente. que se activen las endorfinas, se genera mayor bienestar, mayor felicidad. A lo mejor mientras camina va resolviendo un problema o va ayudando a entender algo o se va enterando de algo o va conociendo algo nuevo, se estimula cognitivamente, se estimula socialmente. ¿Ya? Y Serían eso, estos factores protectores, ¿no? Que fortalecen la exacto, salud mental. ¿Y qué otra exacto. cosa más nos podría fortalecer a nosotros como sociedad nuestra estabilidad emocional, mental, para evitar llegar a depresión, ansiedad y más aún todavía a tener ya conductas que nos puedan llevar al suicidio? Ya, una de las cosas que nosotros recomendamos que se debe enseñar en ese tipo de clubes y demás son habilidades de regulación emocional, ya que es algo que no nos han enseñado, ¿sí? Es algo que en ningún momento quizás ni nuestros mismos padres sabían cómo hacerlo y nosotros vamos acarreando dificultades de cómo trabajar con nuestro mundo emocional y no sabemos cómo calmarnos. No sabemos cómo utilizar las emociones a nuestro favor, cómo utilizar el miedo a nuestro favor, por ejemplo. En la pandemia, el miedo era nuestro aliado porque nos permitía ponernos mascarilla. Si no teníamos miedo, no nos poníamos mascarilla. Entonces la emoción no es mala. El tema es si yo me adapto al entorno a través de mis emociones y las uso adecuadamente. Y estas no están ni opacadas ni están desbordadas. Entonces, una de las cosas, y ojalá algún rato se pueda hacer un taller sobre regulación emocional para que la gente sepa manejarse con su mundo emocional. Aquí me centro en dos cositas en relación a eso. Primero, un tip, ya. En vez de preguntar cómo estás o de saludar a las personas, hola, ¿cómo estás? Podríamos cambiar dentro del club y empezar a preguntarnos a todos, hola, ¿cómo te sientes? Es diferente. El cómo estás al cómo me siento. Y a lo mejor en algún momento alguien sí me cuenta cómo se siente, ¿sí? Y me salgo de la respuesta automática de bien, bien, todo bien, que es la respuesta que te sale cuando alguien te pregunta cómo estás, ¿ya? Entonces ese es un tip. Está muy entre positivo y negativo y queda ahí. Y casi nadie te va a decir más. Exacto, y nadie te va a decir mal, y después de decir mal, es como, ¿y ahora qué hago? ¿Ya? Pero cuando tú preguntas cómo te sientes, lo primero que está en la mente es que tú estás dispuesto a escuchar, porque te interesa. Ah, mira, me siento triste porque, qué sé yo, se me perdieron $5.
chuta, pero mira, yo te presto uno al menos para que te regreses, ya diste una solución, pero porque estuviste primero abierto a escuchar el cómo se siente el otro, ya. Ese es un tip que ayuda mucho al tema de trabajar en la corregulación, se llama corregulación cuando yo le ayudo al otro a que esa emoción que me está contando pues sea un poquito más llevadera que la que inició, ya. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la regulación emocional también pasa por aprender a vivir el presente, ¿sí? A veces estamos tan aferrados al pasado, a las cosas que nos han sucedido, por más dolorosas y tristes que hayan sido, pero ya están atrás, ya sucedieron, ¿sí? O a veces estamos tan aferrados al futuro, pensando en qué voy a comer, qué voy a hacer, cómo voy a pagar la deuda, cómo voy a hacer A o B cosa, y estamos tan aferrados a un futuro y un futuro que lo vemos muy eh, sombrío, o a veces con muchas cosas por resolver, ¿sí? Ambos extremos a nuestra mente no le hacen tan bien, ¿sí? Cuando a lo mejor en este mismo momento alguien puede estar literal concentrado en lo que está viendo y escuchando, ¿ya? Y a lo mejor dejó su celular guardado o lo puso en silencio porque no quiere interrupciones de lo que está viviendo en ese momento. Eso también te puede pasar a ti cuando contemplas un atardecer o cuando contemplas una noche o cuando contemplas la granizada o cuando contemplas la lluvia o cuando te dedicas a tomar tu cafecito y de verdad saborearlo. Entonces, mientras las personas están más concentrados en su presente y en las cosas que suceden en ese momento, mayor es la probabilidad de que tengan salud mental y de que la puedan vivir y disfrutar adecuadamente a esa salud mental y a esos momentos de bienestar que nos da la vida y a veces los pasamos por alto. A veces, no sé, qué chévere es sentir cómo entra la media en la mañanita en tu pie que estaba frío. Y a veces lo hacemos tan en forma tan automática que no nos damos cuenta de que eso nos genera estar bien, sentirnos bien. O cuando nos mojamos la cara, o cuando nos mojamos la cabeza, el cuello, lo que sea, cuando nos bañamos. ¿Ya? Son momentos en los que el cuerpo se está sintiendo bien y los pasamos por alto. Así es, mi querido amigo. Byron, por situación tiempo, vamos ya 1 hora y unos minutitos más, el tiempo se nos ha volado y realmente en temas tan importantes y tan poco valorados, no solamente por la sociedad, sino por los mismos profesionales de la salud, que me incluyo, han tenido y han pasado muchas cosas que el país y el mundo lo está sintiendo, que es la pérdida de un familiar, que es la pérdida de un amigo, y realmente este momento creo que ha sido muy bueno, muy especial para cada uno de nosotros que formamos parte de este grupo, de este club, porque nos has brindado herramientas, nos has brindado información, conocimientos para nosotros saber qué hacer, cómo comportarnos y qué poder hacer en un futuro con cada uno de nosotros. Incluso nosotros mismos, aquí de nosotros no nos está viendo, estamos sintiendo las palabras que tú acabas de mencionar, los conocimientos que nos acabas de dar, sobre que quizás en algún momento de nuestra vida a mí me pasó, a un amigo le pasó, a una persona que está sentada quizás aquí al lado mío le está pasando. Entonces es muy importante que esos temas no se queden en solamente como conmemorar un día, sino más bien que este día que se conmemoró el 10 de septiembre sea nada más que un abrebocas de todo lo que debemos hacer nosotros con cada uno de nuestros pacientes y en este caso con cada uno de nuestros vecinos, amigos, familiares, con la finalidad de evitar un suceso tan desagradable como es la muerte de un amigo, de un familiar o de un vecino. Entonces, Byron, para despedirnos, un mensaje que quieras dar a este grupo muy especial que ya lo llevamos 2 años, que incluso te menciono, el grupo se llama Ponle Vida a los Años. Entonces ya tenemos Perfecto. nuestro grupo. En alguna ocasión quisiéramos invitarte para que formes parte de un taller ya presencial con ellos. Yo sé por tu tiempo, por tus ocupaciones, se hizo muy difícil y estamos haciendo de esta forma, pero cordialmente invitado para una próxima ocasión, porque es un grupo muy especial que, como te digo, no es
creado por necesidad institucional, sino más bien por una afinidad de servir, una afinidad de que mejoremos la calidad de vida de cada uno de nosotros. Y con esto, pues yo te agradezco mucho y quisiera que nos des un pequeño mensajito a todos los integrantes de este hermoso grupo. Bueno, primero felicitarlos porque iniciar un grupo y sostenerlo tanto tiempo y que eso se esté dando, pues ya en sí mismo es un logro. Eso ayudará a que mejoren su calidad de vida, a que mejoren su salud, a que mejoren su bienestar. Es muy probable que justamente lo que hace que permanezca en el tiempo es esa sensación de sentir que aprenden algo, que mejoran, que entienden o que ayudan quizás a otra persona con lo que están aprendiendo o que ayudan también a sus familiares, porque a veces el empoderarse uno mismo de su propia enfermedad es algo vital para la mejoría, ¿sí? Y yo quiero dejarles solo un mensaje que me dijo mi abuelo, ¿sí? Y mi abuelo me dijo que si te cruzas tú en la vida con alguien por al menos 5 minutos, que intentes que esa persona salga agradecida, ¿sí? Que intentes que te diga gracias, ¿sí? Eso te pone a ti en una posición de ayudar, de escuchar, de servir, de entender, de hasta brindar algo que quizás ni se te ocurría que podía ser importante para el otro. Y esos 5 minutos de verdad pueden salvarle la vida a alguien cuando uno se dedica de corazón a entender que puede estar sufriendo algo que quizás tú en algún momento de la vida puedas eh, darle una palabrita o darle un abrazo o darle una palmada que quizás era lo que necesitaba y al final esas cosas sí terminan salvando la vida. Muchas gracias, Byron, y gracias a todos los que forman parte de este grupo y han estado presentes el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad, Byron. Gracias, amigo. Ya.